saludo para los pregoneros de todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este jueves 6 de abril del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información porque sigue la mata dando, en este caso, de la adquisición de estas 13 plantas por parte del gobierno a Iberdrola. Fíjense ustedes, porque el presidente de la República lo había llamado como nacionalización y sobre todo como una soberanía energética, algo que era muy importante. Vimos que en su momento fue desechada por la oposición la reforma eléctrica y, cómo no, si hay muchos intereses de por medio y sobre todo, sí, Iberdrola era uno de los protegidos. Aunado a ello, fíjense ustedes, la que salió a decir que se había hecho una compra de puros fierros viejos fue la senadora Xóchitl Gálvez, como acostumbra. Y otra vez salió en este espacio, claro, en el Reforma, a seguir atacando. Pero no contaba también con las palabras del ingeniero Puga, que ahorita se los vamos a presentar. Valderas Puga, especialista en el tema, vuelve a dejar en ridículo a esta senadora, y más que nada, para que entremos en contexto de qué es lo que realmente trajo consigo esta adquisición. Porque no hablan a fondo, porque no detallan cuáles son los beneficios. El único afán es atacar, atacar y atacar, porque para ellos nada está bien. Lo mismo decían de Deer Park, y ahí ven, ya no hay petróleo, ya la CFE según estaba en bancarrota, y bueno, seguimos viendo que estas empresas siguen de pie. Y fíjense, porque son del pueblo, y estos señores tal parece que no quieren que quede nada del pueblo. Vean esta participación y cómo nuevamente la dejan en ridículo. Porque les digo, hay que hablar, pero hablar con la claridad. Y vamos ahora con la senadora Xóchitl Gálvez, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, integrante de la Comisión de Energía. Como siempre, amiga de este espacio. Xóchitl, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Francisco, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, Xóchitl, ¿estamos ante una nacionalización, como dice el presidente López Obrador, o ante un mal negocio, como han expresado diversos analistas sobre este tema? Yo creo que en el caso del fondo, seguramente es un buen negocio, porque adquiere plantas que tienen permisos, que tienen un contrato de compra con la CFE, o sea, van a un negocio prácticamente a la segura, si las operan bien, si no hacen tonterías. En el caso de Iberdrola, pues dice el presidente que no hay cosa que la negociación y el diálogo no logre. Pues tendremos que hablar de la coacción, de la cancelación de permisos, de la no conexión, de la no renovación de permisos, de la multa megamillonaria de la CRE. O sea, realmente Iberdrola estaba en una situación legal muy complicada. Y si tú les ofreces 6,000 millones de dólares de cash y de alguna manera se deshacen de algunas plantas ya viejas, porque sí hay plantas viejas, y también Iberdrola ha optado por ingresar al mercado de las energías renovables, pues le viene bien. ¿Quiénes pierden? Pues primero los mexicanos no ganan nada, porque no va a bajar el costo de la energía. Al contrario, hoy por hoy, la operación de plantas similares por parte de la CFE es mucho menos eficiente. La energía que proviene de plantas de ciclo combinado de CFE es más cara que la que proviene de casos como el de Iberdrola. Esta energía ya era de CFE, no estamos metiendo un solo megawatt adicional a la red. Pudiéramos haber hecho mejor una línea de transmisión entre Ixtepec y Yautepec que se canceló y haber invertido ese dinero, o sea, porque yo no sé por qué con este fondo, con el MIP,
O sea, ¿por qué ellos? O sea, no hay gato encerrado detrás. ¿Quiénes son los accionistas detrás? ¿Por qué México tiene que prestarles el dinero, dar garantías? Si no pagan, van a pagar los mexicanos. Decía el secretario que eso no es deuda. Yo tengo mis dudas. Yo creo que sí se tiene que inscribir como deuda. Habrá que analizar una vez que hagan pública la información, pero me temo que no la van a hacer pública. Yo no las hubiera comprado. Finalmente esa energía era de la CFE. Yo hubiera invertido ese dinero en energías limpias, que además, eso sí, hubiese bajado el costo de la electricidad. O sea, el apostarle a solares y a eólicas, o sea, para que te des una idea, el megawatt de energía solar anda en 400 pesos y de eólica, y de ciclo combinado en 900 pesos. Entonces, promedio. Entonces, realmente pierden los mexicanos desde mi punto de vista. Gana este fondo porque pues trae un mega negocio de por medio. Yo espero que Manuel Bartlett o los hijos de Manuel Bartlett no estén involucrados en este gran negocio. Hay que clarificar por qué a ese fondo sí le prestan y a otras empresas mexicanas no les prestan el dinero. Y Iberdrola debe estar muy feliz porque se deshizo de una bronca. Yo veo a Iberdrola regresando a México a invertir en hidrógeno verde. Veo a Iberdrola solicitando permisos para otras plantas nuevas, lo cual no estaría prohibido. Y yo sí quisiera mencionar aquí un tema de una iniciativa que se presentó el día 23 de marzo en la Cámara de Diputados, que es en materia administrativa, pero ahí se pretende nulificar acuerdos pasados, limitar indemnizaciones y remuneraciones. Y esta iniciativa le pega a la ley de expropiación, elimina un párrafo completo para que tú no tengas que respetar los acuerdos internacionales. Entonces, si tú presentas esta iniciativa el 23 de marzo, eres Iberdrola y tienes contratos legados con el gobierno que el gobierno dice que son ilegales, pues es posible que saquen en esta iniciativa como lo ha hecho Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y se saque de inmediato en la Cámara de Senadores, y con eso empiezan a aplicar una serie de medidas administrativas en materia minera, en materia de hidrocarburos, en materia eléctrica, que si realmente fuera cierto, pues sería muy positiva, pero el problema es que el presidente no quiere justicia, quiere venganza. Entonces sus criterios de quién cumple con la ley y quién no cumple con la ley serían sus criterios. Entonces, en el marco de esta reforma, si yo soy Iberdrola, vendo, pero de inmediato. Por eso se fueron para arriba las acciones de Iberdrola, porque está esta amenaza de esta ley. No sé si lo hicieron para doblar a Iberdrola o en el fondo, pues sí lo están intentando para doblar a otras empresas. Eso generará mucha desconfianza. Claro. Xóchitl, permíteme poner un poco de disrupción en esto. Sin duda que hay, digamos, alguna parte en la que incluso editorialmente Grupo Reforma ha manifestado la manera en cómo ve este tema. Sin embargo, déjame entrar en esta parte de las formas políticas. Yo veo a un Ignacio Sánchez Galán, director de Iberdrola, muy tranquilo, conversando con el presidente. Yo sé que de pronto son formas políticas, pero ¿cómo podemos también entender esta relación y esta afabilidad incluso que se alcanza a ver en este diálogo? Yo sé que en ocasiones pues es diálogo político y sin duda que no van ahí a tener una cara de piedra, ¿verdad? Los que están en este asunto, pero no veo a Iberdrola molesto por el tema, incluso organismos empresariales han aplaudido la medida, en fin, ¿cómo entenderlo? O ¿cuál es la lectura que tú le das a esta situación? ¿El planteamiento específico o la postura que toma Iberdrola frente a esta negociación en la que, como bien dices, a lo mejor tenía todo que perder y simplemente fue mejor sacar un beneficio para sus socios? Pues mira, el presidente gana en su narrativa. El presidente engaña a los mexicanos al decir que nacionalizó la industria eléctrica nuevamente, falso. Está cambiando de Iberdrola al fondo MIC, a privados. Por cierto, hay capital canadiense, de jubilados canadienses, hay dinero de muchos lados, que además no sabemos de dónde viene el dinero, pero es falso que estas plantas pasen a propiedad de la CFE. Eso es absolutamente falso. El gobierno mexicano no ha comprado absolutamente nada. Entonces, pero gana el presidente su narrativa, se sale con la suya de saber que dobló a Iberdrola. Eso es como para él, el presidente en el fondo es macho, o sea, él tiene esas actitudes machistas de les gané, los doblé, los vencí. Iberdrola también gana, porque se deshace de activos un tanto ya viejos en un mecanismo donde estamos transitando a una velocidad muy rápida hacia el hidrógeno. ¿Cómo la ve? Y sigue con lo mismo. Pero aquí, por eso les pongo la contraparte, en donde dan argumentos y en donde se habla realmente del tema. Por mi capital. Bueno, se encuentra con nosotros Ángel Valderas, el ingeniero Ángel Valderas Puga, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ángel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Azul. Saludos cordiales desde Querétaro. Espero que me escuchen bien.
Te escuchamos y te vemos muy bien y además con mucho gusto, Ángel, hace mucho que no platicábamos. A ver, creo que a la luz del anuncio que se hace el día de ayer, vale la pena recuperar, Ángel, dónde nos habíamos quedado. O sea, esto que se anunció claramente atiende a una intención de seguir avanzando en la autosuficiencia en materia energética. Lo hemos visto con el petróleo, lo hemos visto a través de las refinerías. En lo eléctrico, nos habíamos quedado en un sitio con la ley de la industria eléctrica. ¿Dónde nos habíamos quedado? Y de ahí a este punto, ¿a dónde nos lleva esta nueva decisión? Mira, como señala el presidente, que le gusta mucho citar la frase "no hay texto sin contexto", no se puede entender esta adquisición de 13 plantas de Iberdrola sin el contexto. Para eso requerimos un poquitito de números. ¿Cuál es el contexto? Que a partir del año 2000, en el sexenio de Vicente Fox, se permite a privados, violando el artículo 27 constitucional vigente hasta diciembre de 2013, la generación de energía eléctrica. Y estos privados son principalmente extranjeros. Entonces, hasta antes de la reforma energética, violando el artículo 27 constitucional, sin que hubiera jueces ni ministros de la Suprema que pararan esta violación abierta y flagrante al artículo 27 constitucional, sin que hubieran paros, nos encontramos con la situación que antes de la reforma energética, Comisión Federal de Electricidad ya solamente estaba generando el 63% de la energía eléctrica en este país. Ya había desaparecido Luz y Fuerza del Centro, la desapareció Felipe Calderón, y el 37% privados, que hay que subrayarlo, extranjeros. Cuando llega el gobierno de la 4T en 2019, este proceso de quitarle espacio a Comisión Federal había llegado ya a un porcentaje de 45-55, pero en detrimento del Estado mexicano. Sí. Es decir, los privados extranjeros ya controlaban el 55% de la generación y el Estado mexicano se había quedado solamente con el 45%. Bueno, pues para el 2022 la proporción todavía era mayor, era 61 los privados extranjeros y un 39 el gobierno mexicano. Ley de la industria eléctrica. El plan A, que fue el intento de reforma constitucional, le llamaríamos plan A. Plan B, ley de la industria eléctrica. Plan C, la adquisición de plantas de Iberdrola. Era una necesidad para el Estado mexicano. De otra manera, las proyecciones que se dieron a conocer durante el gran debate nacional sobre la reforma eléctrica, sobre el plan A y sobre el plan B, implicaban que al final del sexenio, por los contratos legados que se habían dejado para favorecer a estas empresas, la proporción iba a ser un triste 30% comisión, 70% privados. Y al final de la década, 15% comisión, 85% privados. ¿Qué significaba eso, Azul? Pues que si tú controlas el 70% del mercado, eres tú quien va a fijar los precios. Y entonces ahí sí, ahora sí que Dios nos agarrara confesados o que tuviéramos puestos el cinturón. Porque ahí sí, lo voy a decir coloquialmente, no nos la íbamos a acabar. Porque una vez que los privados controlan el sector energético, ellos fijan los precios. Esto explica por qué países como Finlandia, con su empresa 100% estatal, Fortum, se encarga del sector energético. Esto explica por qué el sector eléctrico sueco está controlado por Vattenfall, que es 100% estatal. Y también explica por qué un neoliberal como Emmanuel Macron llevó el porcentaje de control de la industria eléctrica que tenía el Estado francés del 85% al 100%. Lo que está detrás es seguridad nacional y soberanía energética. Sí, no, claramente. Pero, a ver, con la ley de la industria eléctrica, dado que no se pudo aprobar la reforma constitucional, se tuvieron ciertos alcances, pero otros no. Esa radiografía de lo que sí permitió la ley de la industria eléctrica, tal cual quedó en leyes reglamentarias, ¿qué nos permitía finalmente en este trazo que haces de cómo pasamos de un 63% desde Fox, luego 45%, que se perfiló hasta 61% y luego se planteaba hasta un 70% en control de la industria privada? Ya con la industria eléctrica, con la ley de la industria eléctrica, ¿en dónde estábamos, Ángel? Mira, estábamos en un impasse, Azul, porque con la ley de la industria eléctrica se avanzó en el tema de la nacionalización del litio, porque fue una cosa que a la oposición se les fueron las cabras. Pero toma en cuenta, Azul, que estas empresas privadas extranjeras, específicamente las españolas, su modelo de negocios está perfectamente conocido en Europa, perfectamente conocido en España, es el modelo de las puertas giratorias. ¿Qué es lo que hacen? Mueven sus peones, porque son verdaderamente peones, yo ni siquiera les llamaría alfiles, mueven a sus peones en el Poder Judicial.
400 amparos de Iberdrola y de las empresas privadas contra casi cada punto y coma de la ley de la industria eléctrica. Esto no tendría ningún problema si tuviéramos jueces nacionalistas que realmente le hicieran trabajo para México. ¿Cuál es el gran problema? Pues que los jueces seguían deteniendo todas las medidas aprobadas por el Congreso con la ley de la industria eléctrica. No nos debe de sorprender, Azul, el plan B propuesto por el Ejecutivo electoral, aprobado por la Cámara de Diputados, aprobado por la Cámara de Senadores, lo paró un señor, el ministro Javier Lainez. Y las medidas de la ley de la industria eléctrica fueron paradas por 2 jueces. Uno de ellos, Juan Pablo Fierro. Entonces, cada vez que el Estado mexicano quería aplicar normas de la ley de la industria eléctrica, por ejemplo, que Iberdrola pagara las tarifas justas de porteo o que Iberdrola se hiciera cargo de las plantas de respaldo para resolver el problema de la intermitencia de parques fotovoltaicos y parques eólicos, entraban los amparos. Y entonces, aunque estuviera escrito en la ley, si tú tienes al árbitro de tu lado, te va a permitir hacer faltas, te va a permitir meter goles con la mano. Entonces estábamos en un impas. Esta medida muy inteligente del presidente rompe ese impas porque sin cambios legales, mira, deja totalmente desarmada a la oposición. ¿Que vamos a ver un ministro de la Suprema Corte que salga a decir que esa compra es ilegal? ¿O vamos a salir a ver a Juan Pablo Fierro a decir que atenta contra la competencia económica? Yo creo que la posición de Andrés Manuel con este plan C, yo le llamaría plan C de la industria eléctrica, es el retomar el control del Estado mexicano y dejar las bases, lo dijo Andrés Manuel en la mañanera de ayer, que su intención es terminar el sexenio en una proporción 70-30 para el Estado mexicano. Por eso es que se puede garantizar, Azul, que si llegamos a esa proporción, no aumentan las tarifas eléctricas que a todos nos interesa. Hospitales, escuelas, fábricas pequeñas, comercios, estaciones de televisión, medios de comunicación, internet. A todo mundo nos interesa que las tarifas eléctricas no se disparen, como en el caso de los países donde tienen sistemas privatizados. Pues ha sido más claro, señores. Para que vean la diferencia de explicación y sobre todo el contexto que se desarrolla. No nos hagamos patos. Estos nunca lo van a aceptar. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerde, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.